Este video es auspiciado por Julio Aquino. Julio Aquino, asesor de seguros. Solamente debes escanear el código QR y estás asegurado. Bienvenidos a Periodismo Patriótico, un nuevo video de este canal para nacionalizar nuestras neuronas y argentinizar la Argentina. ¿Quién es Martín Ayerbe? ¿Qué propone Martín Ayerbe? ¿Qué es eso del modelo argentino para el proyecto nacional? Los más jóvenes nunca escucharon, y está bien que no lo hayan escuchado porque nadie lo ha hablado, a esto del modelo. Hace 40 años de democracia y 50 años de que el general Perón le legara a todo el pueblo argentino en el Congreso de la Nación un modelo a discutir, un modelo argentino, para que haya pleno empleo, para que haya trabajo para todos y para formar una corporación de empresas nacionales geoestratégicas. Lo vamos a escuchar de Ayerbe para conocer quién es Ayerbe, porque los medios grandes de comunicación seguramente lo van a invisibilizar, porque durante 40 años de democracia ni los peronistas volvieron a recuperar el modelo argentino que nos dejara en su última semana de vida el general Perón como legado. ¿Por qué? Porque todos transaron con el aparato del coloniaje y se quedaron ahí adentro. Unos por izquierda, otros por derecha, pero se quedaron dentro de un aparato. El aparato del coloniaje funciona colonizando las fuerzas políticas nacionales, colonizando el sistema educativo, todo lo educacional, lo cultural, colonizando los medios de comunicación, la justicia y las Fuerzas Armadas. Al colonizar todo esto, se arma el aparato del coloniaje y todos adentro del aparato. Se puede discutir, pelear dentro del aparato. Fuera del aparato, nada. ¿Quién está fuera del aparato? El enemigo, que mantiene el aparato para tenerlos a todos nosotros encerrados dentro de ese aparato, pensando que no existe otro camino. Y lo que Ayerbe viene a demostrar es que sí existe otro camino, que hay vida fuera del aparato del coloniaje y es más, nuestra vida digna está fuera de este aparato del coloniaje. Y que lo marcara el general Perón y nos dejara para generaciones futuras, porque no pensaba en la próxima elección, pensaba en las próximas generaciones. Es como yo siempre digo acá, yo no trabajo para una elección, trabajo para una generación de patriotas. Ese es mi objetivo, tratar de ayudar a crear una generación de patriotas para que las próximas generaciones no tengan que sufrir lo que sufrió esta generación y las generaciones pasadas en estos 40 años de democracia formal que no nos dejaron, no nos permitió salir del aparato del coloniaje. Conozcamos a Ayerbe y sus propuestas. Martín Ayerbe. Martín Ayerbe es un dirigente joven que emerge por fuera del aparato del coloniaje, donde prácticamente está toda la partidocracia tradicional argentina dentro de ese aparato, junto con los medios de comunicación hegemónicos y las grandes corporaciones y los grandes intereses transnacionales que sostienen a ese conjunto de medios, a
a la justicia, a la partidocracia, dentro de un aparato que funciona y que es el aparato del coloniaje, como lo sabía llamar Arturo Jauretche. Actualmente funciona muy aceitadamente. ¿Y por qué traigo a Martín Ayerbe? Porque es un tipo que yo, por lo menos desde el norte argentino, lo vengo viendo, siguiendo, no lo conozco personalmente, no he hablado con él más que algunas intervenciones así online, pero debo reconocer que en 40 años de democracia es un tipo que se animó a hacer lo que los que están dentro del aparato del coloniaje y que se dicen peronistas no se animaron, que es recuperar, actualizar y poner en marcha la idea del modelo argentino para el proyecto nacional. ¿Qué es el modelo argentino para el proyecto nacional? Es lo último que nos legó Perón a todos los argentinos, no a los peronistas. Él dijo, mi único heredero es el pueblo, y al pueblo argentino, después de decir y aclarar que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, pacificando la Argentina y terminando con las falsas grietas que cada tanto nos inventan para dividirnos así como los perros de matadero, ¿no? Que se pelean por las achuras mientras el abastecedor, cagándose de risa en el camión con aire acondicionado, se lleva la vaca. Bueno, ahora se están llevando la vaca y se nos cagan de risa porque nosotros quedamos entrampados y peleándonos por las achuras, algunos con collar de libertario, otros con collar de radicales, otros con collar del PRO, del peronismo, etcétera, etcétera, de izquierda. Pero todos dentro del aparato del coloniaje peleándose por las achuras y no identificando al abastecedor que se llevó la vaca. Martín Ayerbe me llama la atención porque por fuera del esquema partidocrático y por fuera del aparato del coloniaje se anima a levantar una lanza denunciando a los que se llevan las vacas, pero por sobre todo promocionando un programa, un proyecto nacional para que todos los argentinos podamos comer la carne que el abastecedor hasta ahora se lleva. ¿Viste? Eso de las vaquitas son ajenas, no son una mierda ajena, son nuestras las vaquitas. Pero los argentinos no llegan a comer carne a fin de mes. Entonces, Ayerbe aparece con el modelo argentino para el proyecto nacional del general Perón y con toda una idea y un paquete de idea industrialista, comenzando por generar un estado empresario donde se conforme una corporación de empresas para competir con estas grandes empresas transnacionales, a las cuales se dice, si querés venir a la Argentina no hay problema, vení acá a la Argentina, pero producí para los argentinos, la plata queda para los argentinos y no hay ningún problema, como Perón hizo con, no sé, el Kaiser. Era una fábrica de autos, le digo a los más chicos que no conocen, el Kaiser quería vender autos Kaiser en la Argentina, y Perón le dijo, no hay ningún problema, venga y venda, produzcalo acá, hágalo acá, genere trabajo acá y véndalo a los argentinos, y así fue. La Kaiser se instaló en la Argentina. Hoy van a venir, tal vez cuando seamos todos pobres, porque el camino es empobrecernos, van a venir a explotarnos como mano de obra barata y a llevarse nuestras riquezas, porque eso es lo que se acaba de aprobar en el Congreso de la Nación. A contrapelo de lo que se acaba de aprobar en el Congreso de la Nación, con la mayoría de la partidocracia tradicional, este muchacho, Ayerbe, que yo no lo conocía y empiezo a seguirlo ahora, sale y propone el modelo argentino. Y esta semana tuvo una entrevista que me pareció muy rica, muy seria y muy interesante para que la analicemos. Para comenzar, habla de la recuperación primero del ser
nacional, del ser argentino, del ser espiritual y tradicional del argentino, y lo hace de esta forma. Inculcar la virtud en los argentinos es lo primero y necesario para poder unirnos en comunidad, porque tiene que haber dos procesos. El proceso de integración comunitaria es un proceso exógeno, hacia afuera del hombre, pero al mismo tiempo tiene que haber un camino interior del ser, que es el proceso de individuación, para encontrarnos con nosotros mismos y encontrar nuestro verdadero rostro, encontrar la persona que somos. Y son procesos que se dan de manera dual y simultánea. Entonces hay que salir de esta trampa que propone el liberalismo como individualismo egoísta, sino la afirmación del propio ser individual es lo que permite la integración a la par, en pie de igualdad, con la entera comunidad. Y esto se da en el conocerse a sí mismo y en el conocer la propia tradición nacional, porque afirmar la personalidad del argentino es afirmar el carácter del argentino. Sin carácter no hay personalidad del ser, tampoco hay personalidad del pueblo. Tiene que haber un carácter de argentino. Eso los argentinos de alguna manera lo adivinamos. Y eso está en nuestra tradición nacional. Ahora, este es el camino que hay que realizar. Por eso, en la prédica del proyecto nacional, en la transmisión de los valores hacia las generaciones que están llegando, está todo nuestro deber para que se pueda transmitir de manera fehaciente, fidedigna y con amor aquello que nosotros consideramos que son los valores más importantes que nos constituyen como argentinos. Y además tiene que haber también, en el plano de ejecución del modelo argentino, plan y proyecto de gobierno, proyecto nacional, porque no es meramente un manual de ética, no es exclusivamente, no es la comunidad organizada y la conducción política como doctrina y teoría de aplicación. El modelo argentino es un todo de ejecución. Es un todo de ejecución, dice Martín Ayerbe. Pero quiero aclarar en esta primera parte, para llegar a ese todo de ejecución, de ese proyecto nacional, hay que recuperar el ser nacional. El carácter, dice él, argentino. Debemos recuperar. Estamos tan colonizados, nos han colonizado tanto la mente que no tenemos carácter argentino. Es más, copiamos la forma de ser eurocéntrica de los europeos, de los yanquis. Los chicos andan con las remeras orgullosas así, vistiéndose con la bandera inglesa, que son los ingleses los que ocupan nuestras Malvinas. Pero bueno, debemos conocer el país para poder transformarlo. Yo les hablo desde una provincia donde se habla 5 idiomas, donde las escuelas, y se han construido 1500 escuelas, y donde las escuelas estas son bilingües, pero no inglés-francés, sino el castellano con el guaraní, el castellano con el toba, el castellano con el huichí, con el pilagá. Esa Argentina es desconocida por los que están en el Parlamento Nacional y por tapados por el obelisco allá en el puerto porteño. Y deciden desde allá por nosotros, sin conocernos. Entonces, si no conoces la patria, no la vas a poder defender. Ayerbe, en esta entrevista que le dio a este colega tan prestigioso, plantea con mucha claridad de qué se trata el modelo argentino para el proyecto nacional de esta forma. Plan y proyecto de gobierno, nos dice Ayerbe. Plan y proyecto de gobierno. Cuando estamos analizando también, esta semana habló Cristina, ¿no? Y uno analiza y dice, Cristina, con todo el amor que le tenemos a Cristina y con todo mi respeto y con todo mi agradecimiento como formoseño por lo que hizo Néstor, Julio De Vido y Cristina, pero por sobre todo por lo que hizo Néstor y Julio De Vido, que son los que se acordaron de Formosa. El único presidente después de Perón que se acordó de Formosa fue Néstor. Y Julio De Vido, que tenía un pensamiento estratégico de desarrollo para la Argentina, y
donde nos incluía los formoseños. Imagínense que yo les estoy hablando de una provincia que hasta el 2003 no estaba ni siquiera conectada a la red eléctrica nacional. Nosotros tenemos energía eléctrica ahora recién. Entonces, salió a hablar Cristina y yo esperaba más de ella. Pero no hay un mensaje hacia el futuro. Hay un recordatorio de lo que ella hizo con Néstor hace 12 años atrás. Entonces, acá hay una nueva generación de votantes que ve que la cosa está mala, que votó por un cambio, se creyó que Milei era el cambio y lo votó. Y resultó que Milei había prometido terminar con la casta que nos trajo hasta esta situación, y resultó ser que la casta éramos nosotros, especialmente los jóvenes que están desocupados, que no van a encontrar laburo, que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar el colectivo porque el colectivo les sale caro para ir a trabajar, sale caro ir a trabajar. Entonces aparece Ayerbe con un mensaje del hoy para mañana, que es el mensaje que nos legara el general Perón y que los peronistas ocultaron y invisibilizaron porque equivale a desarmar el aparato del coloniaje. Ayerbe lo plantea así. Proyecto nacional, porque no es meramente un manual de ética, no es exclusivamente, no es la comunidad organizada y la conducción política como doctrina y teoría de aplicación. El modelo argentino es un todo de ejecución. Entonces, ¿qué plantea? Crear la Corporación de Empresas Nacionales, que es lo que hoy tenemos que hacer los argentinos. Porque el peronismo que se quiere parecer a los liberales porque lo son, y que tiene la misma concepción de Milei que tiene del Estado, para tratar de ganarse el favor del votante, lo que hace es destruir la obra de construcción nacional que tanto realizó Perón, pero también realizó Irigoyen, con Mosconi creando YPF y con Francisco de Arteaga el área material Córdoba, la fábrica de aviones, y también como el general Roca con el teniente coronel Riccieri, creando la profesionalización del ejército argentino y la industrialización que las Fuerzas Armadas desde 1890 en adelante fueron realizando, porque la industria siderúrgica, Altos Hornos Apla y Somisa, son fábricas militares de acero creadas por el ejército. La fábrica de vainas y conductores eléctricos ECA es una fábrica militar de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Nosotros deberíamos en este tiempo volver a la ley de 11.709, a la explotación minera por parte de la Dirección General de Fabricaciones Militares, y que sea el ejército argentino el que se despliegue territorialmente en toda la cordillera y la meseta patagónica para defender el recurso minero argentino, prohibir la exportación de minerales en bruto, poner las lingoteras y las fábricas, las acerías, las fábricas militares de acero, para reservar para el desarrollo nacional y vender solamente productos terminados. Y vender solamente productos terminados, no como viene sucediendo en estos 40 años de democracia, donde le hemos entregado la cordillera a los grupos extractivistas internacionales para que extraigan y se lleven las riquezas mineras, sin dejar un mango acá, lógicamente generando algunos puestos de trabajo en las localidades mineras en torno a la cordillera, pero eso también lo podemos generar nosotros con el ejército argentino y dándole valor agregado. Si se van a llevar algo, que se lleven algo ya armado, así vamos a vender no la materia prima, sino la elaboración de la materia prima, que genera trabajo y que ayuda a que el ejército y las Fuerzas Armadas sean autosuficientes y no estén dependiendo del dinero del Estado y de los recortes, por sobre todo del Estado. En este sentido, podemos observar que en la riqueza mineral del país está la base de la riqueza de reconstrucción nacional de nuestras Fuerzas Armadas, porque en la actividad industrial y productiva se paga el salario de los soldados, se pagan las instalaciones físicas, se paga el gasto logístico de las maniobras y permite tener un esquema balanceado, en donde la defensa nacional no sea un gasto siempre sujeto al recorte, sino que en la defensa nacional se pueda amplificar las capacidades nacionales en un doble círculo virtuoso, que es tener unas fuerzas nacionales poderosas, bien armadas y apertrechadas, con amplio despliegue territorial y capacidad de maniobra,
y a la vez que la misma actividad productiva da riqueza a la nación y trabajo a los argentinos. Ahora, acá Ayerbe, coincido en un 1000% con Ayerbe, y espero que los que nos estén viendo de las Fuerzas Armadas también lo coincidan con este planteo, porque es trabajo para las Fuerzas Armadas y para los pueblos que viven en torno a estas minas en la cordillera. Ahora aquí va a haber un gran enemigo, que son las corporaciones extranjeras que se están llevándola toda hoy. Y esas corporaciones extranjeras son los que bancan a los medios hegemónicos, porteños, con alcance de infección nacional, que son los que van a invisibilizar a Ayerbe, que son los que no van a invitar a sus programas de televisión a Ayerbe para que sea conocida esta propuesta. Que no se trata solamente que lo conozcan a Ayerbe, sino que se conozca el modelo argentino para el proyecto nacional. Acá ya encontramos un punto desde donde le van a disparar a este muchacho y lo van a invisibilizar, y van a invisibilizar el proyecto, acompañado por la partidocracia, que en los debates, estos pavotes de la televisión, van a ocultar todo esto. ¿Cuál es la tarea nuestra? Es divulgar este proyecto, utilizando las herramientas que tengamos en las redes sociales, en YouTube, en todo lo que podamos. Tenemos que romper el cerco que se va a empezar a armar para que un Ayerbe no llegue a la Rosada, para que un Ayerbe no llegue ni siquiera a un piso de televisión importante de estos con alcance nacional, para que el pueblo no se entere que hay vida fuera del aparato del coloniaje. Sin duda las Fuerzas Armadas eran de los principales generadores de empleo, Sí. ¿no es cierto? Como bien dijiste, prácticamente todas esas empresas que de alguna manera beneficiaron al país en todos los aspectos fueron realizadas por no militares, dentro de la estructura militar. Como estamos viviendo una época donde el Estado se transformó en un demonio, ¿no es cierto? Y todo demoníacamente hay que atacar el Estado porque todo tiene que pasar a manos privadas, que ya lo vivimos en la época de Menem y que fue desastroso en muchos aspectos. Es lo que tenemos, la pobreza de hoy, la deuda externa. Pero vemos de alguna manera que ya la gente tomó, ¿no es cierto?, como cierta tirria al Estado, donde las cosas privadas funcionan mejor sabiendo que el Estado cumple funciones que las empresas privadas no lo hacen, ¿no? Construir una ruta, etcétera. Y estamos viendo que, mira, solamente un ejemplo, quiero ser muy breve, pero en el Uruguay había un comandante en jefe del ejército que se llamaba Manini Ríos, lo quiero recordar porque una vez lo conocí, estuvimos juntos, charlamos. Y se había presentado una licitación para la construcción de una ruta. Se habían presentado varias empresas y el ejército se presenta en la licitación. Todas las empresas, obviamente los costos eran altísimos porque estaban sus ganancias, en fin, ¿no? Y el ejército argentino prácticamente su ganancia era la mínima, el 10%, 20%. Entonces le preguntaba al general, ¿por qué? Y dice, bueno, nosotros somos empleados públicos y tenemos capacidad de maniobra de contratar personal, etcétera, y lo que nosotros vamos a ganar, que en realidad no lo gana el ejército, es comprar maquinaria que mañana va a costar mucho menos construir una obra, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué vamos a pagarle ganancia a una empresa privada que lo haga si lo podemos hacer nosotros? ¿Cómo era tan lógico hoy? Pero que esto se hizo, nosotros lo venimos haciendo durante, ¿no es cierto?, 100 años, resultaba como hasta insólito. Yo decía, bueno, ¿qué pasa que acá no se hace algo parecido, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que negamos nosotros? ¿Qué es lo que hemos llegado a un punto donde lo que siempre fue dejó de ser y ahora está endemoniado, ¿no? Bien, porque el foco de ataque está puesto sobre el Estado administrativo y burocrático, que se ha convertido en una bolsa de trabajo de las agrupaciones políticas del kirchnerismo para fortalecer las fuerzas de movilización
que luego despliegan en los actos políticos. Ojo, y las empresas amigas de los políticos que son los que hacen las obras, ¿no? Entonces, esto es lo que percibe el pueblo argentino, porque todos, yo soy de la Ferrer, de La Matanza, todos sabemos cómo es el sistema de conchavos de la política para favorecer amigos y adictos a los distintos agrupaciones políticas. Entonces, eso conocemos y existe. ¿Hay ñoquis? Sí, claro que sí. Nadie puede decir que no. Pero lo que hay que observar es que la forma de terminar con el quebranto de la administración pública, además de no permitir, y esto se debe a que han perdido poder los sindicatos en la Argentina. Entonces, las agrupaciones políticas, si no acuerdan con un sindicato, arman otro y van fragmentando el movimiento obrero, en donde se hacen tantas representaciones sindicales, en donde vos, por ejemplo, hoy en el PAMI tenés como 7 sindicatos, y la actividad es una sola, hay una única actividad. Esto es producto de la política, que se ha inmiscuido dentro del movimiento obrero, a la vez que le niega participación en esto que Perón planteaba, el Consejo Superior, para que el movimiento obrero de los argentinos tenga participación en la toma de decisiones, en la co-conducción del país. Bueno, pero nosotros con las empresas del Estado productivas podemos terminar con el quebranto de la administración pública y tener una cuenta en cero, que no sea un gasto, sino que esto esté compensado a partir de la producción, como es la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INVAP, como son las empresas eléctricas que deberían volver a manos del Estado, y mediante la tasa de ganancia se puede sostener el gasto de la administración pública sin mayor conflicto. Sin mayor conflicto. Acá va a tener otro conflicto Ayerbe. Recuperar la energía. Hoy estamos pagando, la provincia mía, Formosa, es una provincia electrodependiente. Estamos pagando tarifas enormes porque tenemos que tener prendidos los aires acondicionados, porque si no nos ahogamos de calor acá permanentemente casi todo el año. Ahora, los que transportan la energía son los que encarecen la energía y son privados, ¿no? Midland, Lewis y todo esto metido ahí. Todos estos poderosos extranjeros, Midland nació acá, pero son los que lo van a invisibilizar a Martín Ayerbe por decir esto. Los otros políticos saben que no pueden decir esto para no ser invisibilizados, entonces se quedan dentro del aparato del coloniaje y estos muchachos siguen haciendo lo que quieren con la energía. Bueno, insisto, cuando lo ataquen o lo invisibilicen, lo que hay que hacer es visibilizarlo más a Ayerbe, y para eso nace algo que desde aquí, desde Formosa, proponemos como la Red Federal de Comunicación Patriótica, para que nos juntemos todos los que tengamos posibilidades de utilizar estas herramientas para difundir este mensaje, porque esta Argentina es posible. Ahora, ¿qué es lo importante de observar que hay que hacer hoy en la Argentina? Nosotros necesitamos prepararnos para realizar las 4 etapas de una revolución nacional, como dejó Perón por escrito, para que todos los argentinos podamos acceder. La primera etapa es la preparación filosófico-doctrinaria. Con ella nosotros tenemos que inculcar la virtud en los hombres, y la doctrina permite poner a todos patear para el mismo lado. Ya no es tiempo de que tengamos debates ideológicos, porque es absolutamente en vano. 50 años de decadencia nacional, nosotros teníamos 85% de los trabajadores en blanco, pleno empleo en el 74 y menos del 2% de pobreza. Dieron vuelta a la Argentina. Hoy tenemos 80% de trabajo en negro y más de 50% de pobreza, y los pibes están en el orden del 80% en los niños. Entonces, por fuera de todas las ideologías, la doctrina nacional permite poner a patear a todo el mundo para el mismo lado, que es el trazo grueso de lo que necesitamos, no lo fino y delicado, sino el trazo grueso del hacer las cosas. Esa preparación filosófico-doctrinaria es la que permite inmediatamente la toma del poder con 100.000 predicadores y un realizador. Luego viene la etapa dogmática, es de todo realización, son las obras nacionales que hay que realizar, y finalmente la etapa institucional. En la etapa institucional nosotros deberíamos alcanzar tener creado el Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación, con lo cual atender a esta Argentina marítima, que se ha expandido de 200 a 350 millas,
en el límite exterior de la plataforma continental y que requiere de una poderosa marina mercante, una poderosa flota pesquera, una poderosa flota de defensa nacional, una poderosa flota de investigación antártica, y esto hay que sostenerlo no solamente con barcos, sino con aviones de alerta temprana, con cazas interceptores y con un sistema de puertos bajo el control absoluto del Estado argentino. Entonces, hay que nacionalizar el comercio exterior mediante una marina mercante, porque el ejercicio de la transacción internacional depende del instrumento físico del barco. No alcanza con tener una secretaría o una oficina. Necesitas el barco, porque el que tiene capacidad de navegar tiene capacidad de transportar, y el que tiene capacidad de transportar es el que tiene capacidad de comerciar. Esto nos permitiría a nosotros ir a un esquema de navegación donde, nacionalizando el comercio exterior, nos haríamos del flete marítimo del orden de los 7.000 millones de dólares, de la renta comercial del intercambio, que debe andar por el 30% según lo que barruntamos, y de los 90.000 millones de dólares hacernos de 30.000 millones de dólares al año, terminar con las retenciones, que es una aberración, volver a unir a los argentinos y terminar con esta tontería de enfrentar la ciudad con el campo o la industria con la producción agrícola, dejar de cobrar retenciones y a partir de ese momento realizar un proceso de capitalización al productor agrícola argentino, donde volver a, con un instituto de colonización, permitir que los argentinos que producen sean propietarios de esa tierra. El proceso de capitalización en el campo y en la ciudad, y para los trabajadores industriales, el proceso de capitalización a través del ahorro mediante un promedio de salario industrial no menos de 1.200 dólares por mes. Esto significa que la marina mercante es la que nos permite tener dominio del comercio exterior. Ir hacia una nueva ley de almirantazgo, que no sea la de los británicos, sino sea una ley de almirantazgo iberoamericana, lo cual ya hay cuadros trabajando en eso, para que reservemos el mercado de fletes de todo nuestro continente y en la preferencia por nosotros mismos podamos preferir hacer puerto en Portugal y en España, para a través de Portugal y España vincularnos con toda Europa. Pero esto sería un acto de unidad concreta y real a través del comercio, y el comercio lo que empieza es a vincular las producciones, y cuando se vinculan las producciones el trabajo vincula a los hombres. Entonces es una tarea de edificación donde los protagonistas de esta unidad continental sean los trabajadores de todo nuestro continente. El segundo término, hay que nacionalizar los depósitos, porque no es justo que las cuentas sueldo de los trabajadores, que el salario del obrero argentino sea tomado por la banca extranjera que no trae un solo dólar al país para prestarle y vivir de la usura. Y ahí tenés dos enemigos más. Los que manejan el comercio exterior argentino, los Cargill y todo esto, porque los puertos son todos privados y extranjerizados, como es extranjerizado el único río fluvial que es el Paraguay-Paraná, mal llamado hidrovía, está extranjerizado, está privatizado, como si fuese que nosotros podríamos ir a hacer algo en el Mississippi. Bueno, ellos lo hacen acá y encima custodiado por el Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Otro enemigo que son los sponsors de estos canales de televisión porteño. Y ahora, con la nacionalización de la banca, tenés a BlackRock, principal potencia, la tercera potencia mundial, viene Estados Unidos, China y BlackRock, que no es un país, como poder financiero que viene a quedarse con la Argentina. Entonces este muchacho se está enfrentando a todos los poderes, que son los poderes que nos están depredando, que son realmente el enemigo, porque hay que saber identificar entre el enemigo y el amigo. Estos son el enemigo de nuestro pueblo, y nuestro pueblo no lo sabe. Por eso es que hay que llegar a los 100.000 predicadores a través de las redes, a través de la militancia barrial, a como dé lugar, para que este mensaje sea escuchado entre los argentinos. Tampoco es justo que la tasa de ganancia, que a la rentabilidad del empresario nacional, que está depositada en los bancos extranjeros que operan en la Argentina, sea utilizado para prestarle al empresario nacional y vivir de la usura, y al final encarecer el precio final de un producto, porque la tasa de interés determina el precio final de las cosas. Entonces, como es injusto, hay que ir a un orden justo. Y esta es la importancia de nacionalización de la banca y el comercio exterior. Y en tercer lugar, la movilización total del trabajo,
para alcanzar el pleno empleo en un ciclo de gobierno de 4 años con la Corporación de Empresas Nacionales dando el 30% del trabajo. Eso nos va a costar, eso van a ser 500.000 de puestos de trabajo a $1.200 por mes promedio, son 7.200 miles de millones de dólares al año. A la pyme hay que demandarle el 70% del valor agregado de la producción. Esto está en el orden del 1,5 millones de puestos de trabajo. 1,5 millones de puestos de trabajo pymes nacionales. Este es el auténtico compre nacional, porque la Corporación de Empresas Nacionales decide comprar, y si no hubiera oferta nacional porque no existe esa actividad o ha sido desmantelada, el Estado empresario desarrolla dentro de las ramas de actividad para hacerse de ese producto mediante la pequeña y mediana empresa que se diversifica en su propia producción. Esto son 2 millones de puestos de trabajo, 7.200 miles de millones en la Corporación de Empresas Nacionales y unos 21.000 millones de dólares en lo que es la pequeña y mediana empresa. Con 30.000 millones de dólares se sostiene este plan de pleno empleo, que como no le vamos a pagar en dólares a los argentinos, esas rentas del comercio exterior, por la nacionalización del comercio exterior con la marina mercante, lo que hacen es sostener el proceso. Y al sostener el proceso, si no hubiera un insumo de origen nacional, sí lo podríamos obtener del extranjero. Quiere decir que nosotros, con 1/3 nada más de lo que son las importaciones que la Argentina realiza, con el dinero que se gasta con 1/3 del dinero que anualmente se gasta en importaciones, nosotros alcanzamos el pleno empleo y no hay un solo argentino desocupado, a un promedio salarial de $1.200 por mes. Y esos 2 millones de trabajos industriales crean por consumo 3 millones más. La peluquería, la verdulería, la cancha de pádel, las uñas esculpidas, cualquier actividad que va y viene, las que son esenciales como la carnicería, la panadería y la verdulería, y las que no son esenciales, como las uñas esculpidas o la barbería, que son cosas que se ponen de moda. Ahora está abierto en todos lados. Que hay de todo. Bueno, pero está bien, ¿viste? Y hay algunos que vuelven, como la cancha de pádel que también volvió. Sí. Bueno, no importa, eso para todos los veteranos que ya tienen los meñicos rotos de jugar al fútbol. Encontraron en la paleta poder hacer la actividad física. Entonces, Juan Manuel, esto crea 5 millones de puestos de trabajo, que es el tamaño de la desocupación, que es el mayor de los daños y de los males que nosotros sufrimos, y es inducido por las potencias extranjeras a través de la División Internacional del Trabajo. Entonces no alcanza con denunciar la existencia de la División Internacional del Trabajo, que es una forma de la usura. Como la obsolescencia programada, que es otra forma de la usura que mantiene al hombre pobre, al hombre llano del pueblo, en un circuito vicioso de comprar, romperse, tirar y volver a comprar, y trabajar para comprar cosas que no necesita y que ya compró, porque el ciclo de vida con el cual está diseñado está hecho adrede para encarcelar al hombre. Especialmente los temas de subsidios, ¿no? Más clarito imposible, y en tan poco tiempo poder desarrollarlo, ¿no? Cuando tenemos, no sé, a peronistas que se dicen socialdemócratas o que dicen que los peronistas no combaten el capital, que son capitalistas, que el peronismo es capitalista. Se olvidaron que el peronismo no es capitalista ni es marxista. El peronismo es justicialista, que quiere decir que le llegue a todo el mundo, a todo el pueblo, la justicia social, para que todo el mundo pueda vivir sobre una línea de dignidad, de equidad integral, y no tener hoy, como tenemos, a la inmensa mayoría por debajo de la línea de pobreza. No somos capitalistas, no somos marxistas, somos comunitaristas. Buscamos la comunidad organizada a través de esta forma, de este modelo que nos dejó el general Perón. Ayerbe. ¿Quién es Ayerbe? Este joven que está surgiendo a través de estos medios, así como hoy yo lo doy a conocer también, y que voy a seguir porque apoyo totalmente lo que él dice,
que lo que él dice es lo que dejó Perón, y que los peronistas y el resto de los argentinos, porque le presentó el proyecto al Congreso Nacional como un modelo nacional a seguir, decidieron no seguirlo, porque todos, absolutamente todos, se vendieron al poder financiero internacional, a la timba financiera, al extractivismo de nuestras riquezas, a costa del hambre y la miseria de nuestro pueblo, lo cual es intolerable en una patria como la nuestra. Lo que Ayerbe te está diciendo, y que tal vez porque sos joven te parece que es algo nuevo y novedoso, que podamos tener un país industrialista, donde nuestras Fuerzas Armadas sea parte de una corporación de empresas nacionales manejadas por el Estado para beneficio de todos los argentinos, y que compita con las otras corporaciones. Eso es mercado. ¿Quieren hablar de mercado? Bárbaro, pero déjenos competir a nosotros también con nuestra corporación de empresas nacionales sin fines de lucro, donde no hay un empresario que se llene de guita, sino donde hay y se hace lo que nosotros necesitamos para bien del pueblo y la nación, y para la grandeza nacional, la distribución de esas riquezas que generarían estas empresas que compondrían esta corporación de empresas nacionales que propone este modelo nacional. Para finalizar, te dejo para que veas que esto ya existió, que esto lo pudimos hacer, que esto lo logramos hacer, nada más que nos han borrado la historia, y la historia es reciente, porque 50 años en un pueblo es nada. Hace 50 años todo esto existía, aquí, en nuestra tierra, donde no había un desocupado, porque había pleno empleo. Sí, pleno empleo. Todos los argentinos tenían un trabajo digno, remunerado. ¿Te parece un sueño? No, vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a hacerlo de vuelta. Solamente hay que juntarse aquí, poner todas las lanzas patrióticas en un solo lugar y meterle para adelante. Ayerbe tuvo el coraje de levantar la bandera, y ahí hay que ir. Y ahí hay que ir. Y romper con el aparato del coloniaje. Nace así en la década del 40, obra del ejército argentino, la Dirección General de Fabricaciones Militares. Si bien los mayores esfuerzos están dirigidos a asegurar a las Fuerzas Armadas y de seguridad el material bélico que requieran para sus funciones en cantidad, calidad y oportunidad, la Dirección General de Fabricaciones Militares no ha descuidado su función social. Así, en varios sectores de nuestro país se ha constituido en avanzada de progreso y civilización. En los establecimientos fabriles, que no obstante estar distribuidos en distintas zonas del país, conforman un sistema integrado perfectamente equilibrado entre fábricas elaboradoras de materias primas y fábricas productoras de efectos finales, y en las que trabajan en relación directa 14.000 argentinos, hombres y mujeres. Así es como con el tiempo se concretaron importantes proyectos. En el área siderúrgica, Somisa, que produce aceros laminados planos, rieles y perfiles estructurales, e Ipasam, para la extracción y beneficiación de mineral de hierro. Todo lo que vas a ver ahora en las áreas químicas y petroquímicas, las empresas Atanor, Petroquímica General Mosconi y Río Tercero, y el importante complejo petroquímico Bahía Blanca. Altos Hornos Zapla, en la provincia de Jujuy, constituye el polo de desarrollo industrial más importante del noroeste argentino. El ácido sulfúrico,
uno de los productos de uso más diversificado en la industria, se elabora en la Fábrica Militar de Ácido Sulfúrico, ubicada en Berisso, provincia de Buenos Aires. En el campo de la petroquímica, la Fábrica Militar de Tolueno Sintético produce combustibles especiales y solventes para ser usados por nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad. Dedicada a la industrialización de metales no ferrosos, la Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos, ECA, es uno de los establecimientos más importantes del país en su género. Ubicada al sur de Rosario, la Fábrica Militar de Armas Portátiles Domingo Mateu posee modernas instalaciones y personal altamente capacitado. En Pilar, la Fábrica Militar de Materiales Pirotécnicos, la producción se realiza dentro de los más estrictos controles de calidad y seguridad. La munición para armas portátiles se produce en San Francisco, provincia de Córdoba. La Fábrica Militar General San Martín, ubicada en el Gran Buenos Aires, conforma un importante eslabón en la extensa cadena de establecimientos industriales de fabricaciones militares. La Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María posee plantas de nitrocelulosa, nitroglicerina, pólvoras, trotil, exógeno, cargas de artillería y de propulsantes extrudados para cohetes y misiles. En los laboratorios se realizan investigaciones sobre nuevos productos y un riguroso control de calidad de los materiales elaborados. La Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, situada a orillas del río Paraná y a 23 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario, tiene como objetivo fundamental la producción de efectos clase B y BA para su provisión a las Fuerzas Armadas y de seguridad y para exportación. Más de una centena de productos diferentes integran la producción de esta fábrica militar, agregándose ahora cohetes y misiles. Esta fábrica militar, donde trabajan aproximadamente 1.400 personas, es la más antigua de la Dirección General de Fabricaciones Militares, cumpliendo su cincuentenario en 1983. En la provincia de Córdoba, la Fábrica Militar Río Tercero constituye un complejo industrial mecánico-químico. Junto a las fábricas militares General San Martín y San Francisco, suministra conjuntos destinados a la fabricación del tanque argentino mediano, sobre la base de desarrollos argentinos y con tecnología nacional. Produce morteros pesados, cañones sin retroceso y cañones para artillería. En el área química, además de ácido sulfúrico y otros productos, produce en su nueva planta ácido nítrico. Puesta en servicio en 1980, es primera y única en el mundo por su tecnología, con capacidad de producción de 130 toneladas diarias. Este esfuerzo de modernización responde a la necesidad de abastecer a las fábricas de pólvoras y explosivos. Hemos venido aquí para proveer a la defensa nacional en la forma menos onerosa que sea posible, pero asegurándola sin titubeos o flaquezas. Fabricaciones Militares tomó la responsabilidad inicial y continuará ejercitándola mientras sea necesario a los fines del objetivo vital para el que fue creado. Para esto fue creado. Todo fue desarmado. Ahora todo es importado. No tenemos en las Fuerzas Armadas nuestras propias armas. No podemos ir a ninguna guerra, y menos con aquellos que ocupan nuestro territorio ocupado. Nuestro territorio ocupado, insisto, territorio ocupado por la OTAN,
porque no tenemos armas que no dependan de la OTAN, todos los cacharros que tenemos, y nos han llevado a guerras que no nada tienen que ver con nosotros. ¿Para qué tenemos que ir a la guerra de Ucrania con Rusia? ¿Acaso por ir y meternos en ese conflicto nos van a condonar la deuda externa? No. Entonces, ¿para qué nos metemos? ¿Para que Rusia un día reaccione y nos mande un misil a Tierra del Fuego al radar inglés que está funcionando? Bueno, como ves, todo lo que ha planteado Ayerbe ya lo hicimos, fue posible. ¿Cómo no va a poder ser posible ahora en el siglo XXI, sumándole las nuevas tecnologías, las nuevas capacidades que tenemos los argentinos? Ya lo hicimos, ya lo hemos demostrado que lo pudimos hacer, que pudimos llegar a través de esta corporación de empresas y de un Estado empresario al pleno empleo. Lo vamos a volver a lograr. Lo vamos a volver a lograr. Solamente nos hace falta ahora, aquí y ahora, los 100.000 predicadores. 100.000 predicadores del modelo nacional para el proyecto argentino. Del modelo argentino para el proyecto nacional. Lo que nos legara el general Perón. Difundir este material. Difundirlo. Fraccionarlo. Es de ustedes, muchachos. El tema es que se sepa, se conozca en el pueblo este proyecto, este modelo que nos legara el general Perón, y que los medios controlados por los intereses que se tocarán en esta construcción invisibilizarán tanto a Ayerbe como al modelo que se propone. Entonces la única herramienta que nos queda es esta, la del combate cultural, la de convertirse en predicadores del modelo argentino, para el proyecto nacional, para que no quede un solo argentino sin trabajo digno. Espero que haya servido este video de hoy para nacionalizar neuronas, despertar a patriotas, y que Dios nos ilumine, y será hasta un próximo video. ¡Viva la patria!